Vas a terminar en un asilo, dijo mi marido, riendo al lado de su amante. Ahora siéntate, porque te voy a contar cómo logré darle la vuelta a todo esto. Mi nombre es Marisa, y durante 30 años fui la esposa de Julián. 30 largos años. Al principio, hubo amor. O algo que parecía serlo. Pero con el tiempo, lo que quedó fue una convivencia en la que el cariño se marchitaba lentamente, sin hacer ruido, como una planta que se pudre sola en un rincón olvidado. Julián fue cambiando. O tal vez siempre fue así, y yo simplemente lo dejé pasar. Se volvió amargo. Frío. Pero no del tipo que grita o rompe cosas, no, él era demasiado meticuloso para eso. Hería con palabras. Palabras calculadas, afiladas, siempre lanzadas en el momento justo, donde más dolía. Entre todas, había una que me perseguía como una maldición: sin mí, terminas en un asilo. Esa frase era el golpe final. Siempre venía después de alguna conversación seria, cuando yo, con el poco valor que aún me quedaba, insinuaba la idea de separarnos. Ni siquiera decía la palabra completa. Bastaba con mencionar el malestar, el peso de vivir de esa manera, y ahí venía él, con los ojos entrecerrados, voz baja y firme: terminas en un asilo, Marisa. Sola. Olvidada. Lo decía con la seguridad de quien cree estar ofreciendo la última salvación a alguien al borde del abismo. Y la verdad es que sabía exactamente dónde golpear. Yo envejecía. Y lo que más me afectaba no era el paso del tiempo en sí, sino la forma en que él usaba mi edad en mi contra. Se encargaba de repetir que, sin él, no tendría a nadie. Y tal vez, en cierto modo, tenía razón. Nuestra única hija, Elena, se fue alejando con los años. Primero eran mensajes más espaciados, luego llamadas que nunca llegaban. Hoy, si llama una vez cada 6 meses, es mucho. Julián usaba eso como argumento. Ni tu hija quiere saber de ti. Imagínate el resto del mundo. Esa era mi vida. No había peleas escandalosas. No había portazos. Había silencio. Un silencio duro, envenenado por pequeños gestos que me apagaban poco a poco. Y yo me acostumbré. Me despertaba, preparaba el café, escuchaba sus quejas sobre las noticias, el tráfico, cualquier cosa. Y me callaba. Lavaba los platos. Cuidaba la casa. A veces intentaba conversar, buscaba un momento de ligereza. Pero era como hablarle a una pared cubierta de desprecio. Julián nunca necesitó levantar la voz para hacerme sentir pequeña. Solo me miraba con esa expresión de superioridad y soltaba sus sentencias definitivas: no sirves ni para vivir sola. Sin mí, te conviertes en una vieja mendiga en cualquier asilo. Aquello se volvió una prisión sin barrotes. Me miraba en el espejo y ya no veía a una mujer. Veía a alguien apagada. Un borrador de mí misma. Los vecinos ni sabían lo que pasaba. A los ojos de los demás, éramos una pareja tranquila. Un matrimonio antiguo, con una vida normal. Era fácil fingir. Y yo fingía bien. Sabía sonreír en las cenas familiares obligatorias, fingir que todo estaba bien en las pocas visitas sociales que hacíamos. Cuando Julián se jubiló, algo dentro de mí aún se aferraba a la esperanza. Quería creer que, ahora, con el tiempo libre, él cambiaría. Que la ausencia de presiones laborales traería ligereza, que tal vez quedaba un resquicio de complicidad enterrado bajo los años de frialdad. Ingenua. Aún era ingenua. Preparé su almuerzo favorito el primer día en casa. Me arreglé, intenté conversar. Fui ignorada. Almorzó en silencio, salió por la tarde y volvió de madrugada. Al día siguiente, lo mismo. Y al otro también. Sin explicaciones, sin justificaciones. Simplemente desaparecía al atardecer y regresaba horas después. A veces oliendo a perfume barato, otras con el aliento de quien bebió demasiado vino. No me decía a dónde iba, ni con quién. Solo tomaba las llaves, como si fuera un soltero viviendo en la casa de una desconocida. En la tercera semana dejé de hacer preguntas. Empecé a cenar sola, ver televisión sola, dormir sola.
Era un mueble en su casa, un recuerdo deslavado de la vida de antes. Yo, allí, aún intentando entender qué estaba pasando, y él ya se había ido hacía tiempo. Solo que no lo había anunciado. Hasta que, una noche cualquiera, una de esas en que ya no esperaba nada, escuché la llave girar en la puerta. El sonido de siempre, pero seguido de pasos dobles. 2 pares de zapatos, un tacón fino golpeando el suelo. Mi cuerpo se heló. Estaba en la sala, en silencio, y lo vi entrar con ella colgada de su brazo. Una mujer quizá 20 años menor, riendo fuerte, como si estuviera entrando a un bar, no a la casa de otra mujer. Julián sonreía. Sonreía. No había ni una pizca de vergüenza en su rostro. Buenas noches, Marisa, dijo, como quien saluda a una vecina. Me entregó un sobre blanco con la misma ligereza con la que se reparten volantes en la calle. Divorcio. Todo está ahí. Firma con calma, sin apuro. Ya está en el registro. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Allí estaban los papeles, sellados, listos. No pude decir nada. Solo lo miré, como si aún esperara una explicación, una disculpa, un mínimo de dignidad. Pero lo que vino fue peor. ¿Recuerdas lo que siempre te decía? Preguntó, con esa sonrisa que aprendí a odiar. Sin mí, terminas en un asilo. La amante rió también. Una risita aguda, irritante. Él se volvió hacia ella y dijo algo como vamos a terminar de empacar las cosas. Y empezó a hacer las maletas allí mismo, en el cuarto que compartimos por 3 décadas. Ella entró con él, señalando cosas, tomando ropa, doblando trajes cuyas bastas yo misma cosí hace años. Yo me quedé parada en la sala, con el sobre en el regazo y el corazón en alguna parte del suelo. Cuando él se fue, ya era de madrugada. Me miró una última vez desde la puerta y dijo, cuida la casa hasta que el juez autorice la división. Pero si quieres irte antes, nadie te va a extrañar. Y se fue. Sin culpa. Sin remordimientos. Sin siquiera una mirada de despedida. El divorcio se oficializó semanas después. Sin ceremonia, sin explicaciones. Un documento frío que puso fin a toda una vida. El juez dictó, mitad para cada uno. Mitad de la casa, mitad de los ahorros, mitad de los muebles. Partes iguales de algo que nunca fue equilibrado. Julián se fue a vivir con ella. La nueva vida, como decía en los papeles. Yo me quedé en la casa, pero no había paz en esas paredes. Solo eco. Cada habitación traía recuerdos, y cada recuerdo venía cargado de un silencio que gritaba. En los primeros días, lloré mucho. Caminaba por la casa como quien visita un lugar abandonado. La cocina, el sofá, el cuarto, todo hablaba de él. Pero él ya no estaba. Y, por primera vez, eso era algo bueno. Fui recogiendo los pedazos. Sola. Sin llamadas de Elena. Sin visitas. Los vecinos, siempre discretos, solo murmuraban a escondidas. Yo fingía no darme cuenta. No había grito en mí. No había drama. Pero algo, muy en el fondo, empezó a moverse. No tenía un plan. Ninguna gran decisión. Pero, una mañana cualquiera, me levanté y, sin saber por qué, me puse un vestido liviano, me calcé los zapatos y salí. Solo eso. Salí de casa. No sabía a dónde ir. Caminé unas cuadras, entré en una librería, me senté en un banco de la plaza. Nadie me esperaba. Y, extrañamente, eso fue liberador. Al principio, fue extraño. Caminaba despacio, observándolo todo como si acabara de llegar a la ciudad. Me fijaba en las tiendas, en las personas, en los carteles. Hasta el viento me parecía diferente. Después de la segunda semana, empecé a tomar autobuses hacia lugares al azar. Me bajaba en cualquier parada y exploraba los alrededores. Tomaba café sola. Observaba. No hablaba mucho con nadie. Pero, por dentro, algo se iba acomodando. Poco a poco, la culpa fue disminuyendo. La culpa de estar viva.
la culpa de respirar sin pedir permiso. Ya no era la esposa de Julián. Era una mujer que comenzaba a recordar que existía. Y que podía existir fuera de sus frases, fuera de su sombra. Empecé a hacer listas. Cosas simples, lugares que quería visitar, libros que quería releer, recetas que nunca había probado. No eran metas, eran recordatorios. Pequeños recordatorios de que podía desear. Un día, sin pensarlo, sonreí a un desconocido en la calle. Y él me devolvió la sonrisa. No hubo romance, no hubo historia. Pero esa sonrisa me hizo darme cuenta de que aún era vista. Aún era alguien. Fue en una de esas caminatas sin destino que conocí a Vicente. Había entrado en una tienda de artesanías, más por pasar el tiempo que por verdadero interés. Estaba mirando un conjunto de piezas de cerámica cuando escuché una voz masculina preguntar a la vendedora dónde estaban los portarretratos de madera. La voz era firme, pero tranquila. Cuando me giré, me encontré con un señor de cabello canoso, postura serena y una sonrisa amable, de esas que no apuran a nadie. No sé decir con certeza cómo empezó la conversación. Tal vez él hizo un comentario sobre las piezas, tal vez yo respondí. Solo recuerdo que, cuando me di cuenta, ya estábamos hablando sobre cerámica japonesa, viajes cortos por Andalucía y una feria de libros antiguos que iba a tener lugar el fin de semana. Vicente tenía una forma de conversar que no me recordaba a nadie. O mejor dicho, me recordaba precisamente a quien él no era. No intentaba parecer interesante. No se imponía. No esperaba que yo estuviera de acuerdo con todo. Y, sobre todo, no necesitaba hacerme sentir pequeña para sentirse grande. Acepté un café con él, días después. Luego otro. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más frecuentes. Yo empecé a contar partes de mi vida, y él escuchaba con atención. No con lástima. Con interés genuino. También compartía su historia, hablaba de su trabajo, de las cosas que valoraba, de las personas que respetaba. Hablaba mucho de dignidad, como si fuera un valor innegociable. Y fue en una de esas conversaciones, sentados en un banco del parque con vista a un campo de girasoles, que me dijo, trabajé 30 años en el área administrativa de una red de cooperativas. Pero fueron los últimos 15, como director regional, los más pesados. Tuve empleados muy buenos, y otros no tanto. Uno de ellos, por cierto, tenía tu mismo apellido. Julián Pérez, si no me equivoco. ¿Lo conoces? La pregunta vino con naturalidad. No había sospecha, solo curiosidad. Tardé unos segundos en responder. Lo conozco, dije, mirando al horizonte. Fue mi marido. Durante 30 años. Vicente no mostró sorpresa exagerada, ni hizo preguntas invasivas. Solo asintió en silencio, como quien entiende más de lo que dice. Luego comentó, con voz baja, era competente, pero arrogante. Nunca entendió lo que era trabajar en equipo. Siempre pensé que alguien debía frenar ese ego. Pero nunca supe si alguien lo logró. No. Nadie lo logró, respondí. Él sonrió levemente y cambió de tema. Y eso, para mí, lo fue todo. No quiso saber más. No me llenó de curiosidades ni de juicios. Vicente no era una sombra de mi pasado, era la luz de un presente que empezaba a tomar forma. Y, por primera vez, el nombre de Julián no me dolía. Era solo un detalle. Empecé a permitirme disfrutar de su compañía. Sin culpa, sin prisa. Era un tipo de relación que no exigía nada a cambio. No tenía que explicarme. No tenía que protegerme. Vicente me trataba con un tipo de respeto que ni siquiera sabía que existía. Vicente era un hombre de muchas convicciones, pero sin arrogancia. Involucrado en acciones sociales desde antes de jubilarse, tenía una atención especial por lugares que pocos quieren recordar, hogares de ancianos. Asilos, como aún los llaman muchos. Pero en su boca, la palabra nunca venía cargada de peso. Al contrario. Hablaba de esos espacios como lugares de cuidado. De presencia. De escucha. Fue natural cuando, un día, me invitó a acompañarlo en una visita.
No tienes que hacer nada. Solo ir. Ver con tus propios ojos. A veces, solo estar ahí ya hace diferencia para alguien, me dijo. Fui. Al principio, más por él que por mí. No sabía bien qué esperar. La idea de entrar en un asilo siempre venía acompañada por la voz de Julián. Vas a terminar en uno de esos lugares. La amenaza rondaba mi cabeza como un eco antiguo. Pero fui. La primera visita fue extraña. No mala. Solo, incómoda. No conocía a nadie. Me quedé allí, algo apartada, observando cómo Vicente conversaba con algunos residentes como si fueran viejos amigos. Recordaba nombres, historias, preguntaba por las nietas, por las fotos en la pared. Y yo observaba. Un señor llamado Alberto se me acercó y me preguntó si era nueva allí. Le dije que sí. Él sonrió y respondió, bienvenida. Aquí fingimos que es un hotel, pero sin checkout. Me reí. Por primera vez, me reí dentro de un asilo. Seguí yendo. Y, con el tiempo, dejé de ser solo una acompañante. Empecé a involucrarme. Primero ayudando a servir la merienda, luego escuchando historias, ¿y qué historias? Mujeres que fueron bailarinas en Barcelona, hombres que construyeron carreteras con sus propias manos, señoras que lo perdieron todo en la guerra civil, pero seguían tejiendo como si bordaran su propia supervivencia. Y allí, en medio de tantas vidas que ya nadie parecía escuchar, empecé a reconocer fragmentos de mí. Vi soledad, sí. Pero también vi valentía. Vi abandono, pero también personas que se negaban a desaparecer. Esas personas me miraban a los ojos como si vieran la parte de mí que yo misma ignoraba. Y, extrañamente, me sentía en casa. No por estar rodeada de ancianos, sino porque, por fin, no estaba sola. Con cada nueva visita, una herida en mí parecía cerrarse. Vicente no interfería. Solo estaba allí, a mi lado, apoyando cuando era necesario, en silencio cuando eso era lo mejor. En él veía no solo a un compañero, sino a una especie de puente, entre la mujer que fui y la mujer que estaba aprendiendo a ser. Fue allí, en ese lugar que Julián siempre usó como amenaza, donde encontré una forma de humanidad que él nunca me ofreció. Un gesto de cariño entre dos desconocidos, una canción vieja sonando en una radio portátil, una conversación sobre el clima, todo eso tenía más valor que los 30 años que viví antes. Era una tarde como cualquier otra. Llegué al hogar acompañando a Vicente, como de costumbre. Saludamos a los de siempre, entregamos unos pasteles, ayudamos a organizar unas sillas para una presentación musical hecha por los propios residentes. Todo dentro de la rutina. Hasta que, mientras cruzaba el pasillo del segundo piso, vi una figura sentada en un banco, encorvada, con el rostro medio escondido entre las manos. Algo en la postura de aquel cuerpo abatido me resultó familiar. El corte de cabello, quizás. O la forma arrogante en que parecía vencido. Me detuve. Miré de nuevo. Y la sangre se me heló. Era Julián. Sí, ese Julián. El mismo que decía con la boca llena que sin él yo terminaría en un asilo. Pues allí estaba él, en un asilo. Cabeza baja, la altivez disuelta en arrugas y ojeras profundas. Los hombros encogidos, la mirada perdida. Cuando me vio, tardó en reaccionar. Levantó los ojos despacio, como si le costara creer. Y cuando reconoció mi rostro, se desmoronó. Marisa, su voz salió entrecortada, ahogada en un sollozo que ni intentó ocultar. Marisa. Lloraba. Era el llanto de quien ya no tiene a dónde huir. Ella me dejó. Dijo. Se llevó todo. Dinero, muebles, joyas, hasta el gato. Claro. El gato le tenía más cariño a ella que tú me tuviste en 30 años. Respondí, sin prisa, sin alterar el tono. Yo, no tengo a dónde ir. No tengo a nadie. Tenías razón en todo. Yo, y más sollozos. Perdón. Me quedé allí, de pie, mirando a ese hombre que durante 3 décadas me recordó que, sin él, yo sería desechable. Ahora, él era el desechado. La amante se evaporó,
los amigos desaparecieron. Nuestra hija, a la que apenas intentó mantener cerca, ni sabía dónde estaba él. Y, paradójicamente, allí estaba. Justo donde me condenó a terminar. Vas a acabar en un asilo, ¿recuerdas? Repetí, con una sonrisa seca en los labios. Pues sí. Parece que confundiste a los personajes de tu propia profecía. Él lloraba con la cabeza baja. No reaccionó a la ironía. Estaba roto. El Julián que me humillaba con frases cuidadosamente afiladas ahora temblaba frente a su propia fragilidad. Perdón, Marisa. Perdón. Repetía. Y yo, curiosamente, no sentía odio. Tampoco sentía lástima. Lo que sentí fue ligereza. Me senté a su lado. Lo miré directamente a los ojos. Y hablé con toda la claridad que pude, te perdono. Pero no por ti. Por mí. Porque no voy a llevarte conmigo ni siquiera como un recuerdo amargo. Enterré a aquella mujer que tú apagaste todos los días. Y hoy, esta que tienes frente a ti, ya no le debe nada a nadie. Mucho menos a ti. Él cerró los ojos y lloró de nuevo. Derrotado. La cabeza cayó como si ya no tuviera fuerza para sostenerla. Me levanté, acomodé mi bolso y me despedí. Cuídate. Aún puedes encontrar paz aquí, si tienes el coraje de mirar lo que queda de ti. No hubo abrazo, ni reconciliación melodramática. Solo el silencio necesario entre dos sobrevivientes de la misma tragedia, uno que la causó, el otro que la superó. Mientras bajaba de nuevo al primer piso, sentí un alivio extraño. No por verlo allí, sino por verme allí. Entera. Libre. Sin rencor. El perdón es eso. No es olvidar. Es no cargar. Vicente me esperaba afuera, cerca del jardín donde algunos residentes tomaban el sol. Estaba apoyado en la pérgola, leyendo uno de esos libros gruesos de tapa sencilla, como siempre hacía cuando yo subía a visitar a alguien sola. Cuando me acerqué, cerró el libro con calma y me miró como quien ya sabe. ¿Todo bien?, preguntó, sin tono inquisitivo. Ahora sí, respondí. Y sonreí. No tuve que explicarle. Vicente nunca fue de exigir relatos. Percibía las cosas con la sensibilidad de quien escucha hasta lo que no se dice. Y eso era más que suficiente. Caminamos juntos hasta la salida del hogar. El sol ya se inclinaba, y en el aire había ese olor a pasto recién cortado. Por un momento, pensé en todo lo que había pasado, en cómo, años atrás, yo habría sido incapaz incluso de salir sola de casa. En cómo cargaba el miedo de terminar justamente en ese lugar. Y en cómo ese lugar, ahora, se había convertido en un refugio. ¿Irónico? Tal vez. ¿Justo? Completamente. Allá adentro, Julián quedó sentado, sumergido en recuerdos que nadie más quería oír. Tal vez recordando frases que usaba como armas, ahora devueltas por el tiempo con precisión quirúrgica. Las personas que le temían desaparecieron. La mujer que él despreciaba lo superó. El gran hombre estaba allí, invisible. Mientras tanto, yo salía por la misma puerta, de la mano de un hombre que nunca me levantó la voz. Que nunca necesitó empequeñecerme para existir. Vicente era mi presente. No un premio de consolación, no una reparación. Era elección. Era paz. De alguna forma, me di cuenta de que su sentencia, la maldita frase, vas a terminar en un asilo, no estaba equivocada. Realmente terminé allí. Solo que no como él había predicho. Terminé allí con propósito. Con libertad. Con alguien a mi lado que sabía mirarme. Allí, no fui descartada. Fui acogida. No era un final. Era un comienzo. Mientras cruzábamos la calle, Vicente apretó mi mano. ¿Sabes que has estado diferente? Más, suelta. Es que me quité un peso enorme de encima. ¿Quiere decir que realmente lo perdonaste? No por él. Sino por mí. Porque quiero seguir liviana. Quiero vivir sin cadenas. Y era eso.
Ya no necesitaba luchar para probar que no era frágil. Ni protegerme del miedo a terminar olvidada. Ya no estaba a merced de nadie. Ni del pasado, ni de la culpa, ni de profecías malditas lanzadas por quien nunca tuvo el valor de mirarse en el espejo. De todas las vueltas que la vida podía dar, esa fue la más certera. Marisa es como tantas mujeres que solo se reencuentran después de los 60, cuando dejan de ser olvidadas y pasan a ser dueñas de su propia historia. ¿Y tú? ¿Has visto a una mujer resurgir así? Comenta aquí lo que te pareció.